La mayoría de las personas que intentan vender algo cargan con una idea que parece lógica, pero que en la práctica lo sabotea desde el primer segundo. Creen que el problema es el precio. Piensan que si el cliente no compra es porque es caro, porque no tiene dinero o porque compara con opciones más baratas. Y desde ese punto mental empiezan a justificarse, a rebajar, a explicar de más, a pedir comprensión. Sin darse cuenta, entran en una posición débil antes incluso de que la conversación haya empezado. La verdad es incómoda, pero liberadora. El precio casi nunca es el problema real. El precio solo se convierte en un obstáculo cuando el valor no está claro. Cuando el comprador no entiende que gana, que evita o que transforma al tomar la decisión. Cuando alguien dice es caro, rara vez está hablando de dinero. Está hablando de duda, de inseguridad, de falta de certeza sobre si esa elección es la correcta. Si el precio fuera el factor decisivo, nadie compraría un café de 5 euros cuando puede hacerlo por 1. Nadie pagaría un teléfono que cuesta el doble que otro con funciones similares. Nadie invertiría en formación, asesorías o experiencias intangibles. Y sin embargo lo hacen todos los días. ¿Por qué? Porque las personas no compran cifras, compran significado. Compran lo que creen que ese producto o servicio dice de ellos, les promete o les ahorra. El error empieza cuando el vendedor enfoca su discurso en justificar el coste en lugar de construir valor. Habla de características, de horas de trabajo, de materiales, de procesos internos. Todo eso puede ser cierto, pero no es relevante para quien escucha. El cerebro del comprador no está preguntando, ¿cuánto te costó hacerlo?, sino, ¿qué cambia en mi vida si digo que sí? Mientras esa pregunta no esté respondida, cualquier número parecerá alto. Aquí aparece una distinción clave que casi nadie hace. El precio es objetivo. El valor es completamente subjetivo. El precio es una cifra fija. El valor depende de la percepción, del contexto y del momento vital del comprador. El mismo servicio puede parecer caro para una persona e irrisorio para otra, no porque el producto haya cambiado, sino porque la interpretación mental es distinta. Por eso, cuando alguien entra en una conversación de venta pensando que tendrá que defender su precio, ya ha perdido poder. Defender algo implica que está en duda. Implica que el marco lo ha puesto el otro. Y en ventas, quien pone el marco domina la conversación. Si el marco es esto es caro, todo lo que digas después será una excusa. En cambio, si el marco es esto resuelve un problema importante, el precio pasa a segundo plano. Este primer tópico no trata de técnicas ni de frases mágicas. Trata de corregir la raíz del problema, la mentalidad desde la que vendes. Mientras sigas creyendo que el obstáculo es el precio, actuarás como alguien que necesita convencer. Y cuando necesitas convencer, transmites inseguridad. El comprador lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Las personas no comparan precios, comparan historias. Comparan lo que se dicen a sí mismas antes de tomar una decisión. Esto es una inversión, esto me va a ahorrar tiempo, esto me va a evitar errores, esto me posiciona mejor. Cuando esas narrativas internas existen, el precio deja de doler. Cuando no existen, cualquier cantidad parece excesiva. Entender esto cambia por completo la forma en la que te presentas, hablas y estructuras tu oferta. Ya no empiezas desde el miedo a que te digan que es caro, sino desde la claridad de lo que entregas. Y esa claridad es el primer paso para vender sin tener que hablar de precio. Aquí se sienta la base de todo lo que viene después. Antes de aprender cómo vender sin mencionar cifras, necesitas comprender por qué el precio nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo siempre fue la falta de valor percibido. Cuando esto se corrige, el resto encaja casi solo. Una vez que entiendes que el precio no es el problema, el siguiente paso es comprender algo aún más importante. Cómo toma decisiones la mente humana cuando compra. Porque nadie compra de forma racional, aunque después lo intente justificar con lógica. La decisión siempre ocurre primero a nivel emocional, y solo después el cerebro construye argumentos para sentirse cómodo con lo que ya decidió. El comprador no se sienta frente a una oferta con una calculadora interna, sino con una sensación. Esa sensación puede ser seguridad, alivio, entusiasmo o curiosidad. También puede ser miedo, duda o desconfianza. La venta ocurre o se bloquea en ese nivel, no en el número final. Por eso dos personas con el mismo presupuesto pueden reaccionar de forma opuesta ante la misma oferta.
Cuando alguien pregunta ¿cuánto cuesta?, no está preguntando solo por dinero. En realidad está intentando medir el riesgo. El cerebro humano está diseñado para evitar pérdidas antes que para buscar ganancias. Así que, inconscientemente, el comprador se pregunta, ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si estoy tirando el dinero? El precio se convierte en el símbolo visible de ese riesgo. Aquí entra un punto clave que conecta directamente con el tópico anterior. Cuando el valor no está claro, el cerebro se protege atacando el precio. Es su forma más sencilla de decir no sin sentirse culpable. No dice no confío. No dice no lo entiendo. No dice no veo el beneficio. Dice es caro. Es una excusa socialmente aceptable. El error de muchos vendedores es responder a esa señal con más datos técnicos, más explicaciones y más presión. Pero el cerebro del comprador no está pidiendo información, está pidiendo tranquilidad. Quiere saber que la decisión es segura, que otros ya lo hicieron, que no quedará expuesto o arrepentido. Hasta que eso no ocurre, cualquier cifra será incómoda. Otro aspecto fundamental es que el cerebro decide rápido y justifica lento. En los primeros segundos de una conversación, el comprador ya ha formado una impresión sobre ti, sobre tu autoridad y sobre si confía o no. A partir de ahí, todo lo que escuchará pasará por ese filtro. Si la confianza está instalada, el precio se interpreta como una inversión. Si no lo está, se interpreta como un gasto. Además, la mente del comprador no evalúa productos, evalúa identidades. Se pregunta qué tipo de persona sería si acepta esa oferta, si encaja con la imagen que tiene de sí mismo o con la que quiere construir. Por eso las marcas fuertes venden sin explicar demasiado y los vendedores débiles tienen que justificarse constantemente. Cuando entiendes esto, dejas de intentar convencer y empiezas a guiar. Ya no empujas una decisión, creas un entorno mental donde la decisión se siente natural. Y ese entorno no se construye hablando de precio, sino de contexto, de consecuencias y de dirección. La mente necesita 3 cosas para avanzar sin resistencia: claridad, coherencia y seguridad. Claridad sobre qué va a pasar, coherencia entre lo que escucha y lo que percibe, y seguridad de que no está cometiendo un error grave. Si alguno de esos elementos falla, el cerebro activa frenos. El más común, otra vez, es el precio. Por eso, vender sin hablar de precio no significa ocultarlo ni evitarlo, sino hacer que deje de ser el centro de la decisión. Cuando la mente del comprador ya está alineada con el resultado, el precio se vuelve un detalle administrativo. Algo que se gestiona, no algo que se discute. Este entendimiento es crucial porque prepara el terreno para el verdadero secreto que veremos después. Antes de enseñar cómo posicionar una oferta, necesitas comprender que no vendes a una lógica fría, sino a una mente que busca protección y sentido. Y cuando se lo das, la resistencia desaparece. Después de entender que el precio no es el problema y que la mente del comprador decide desde la emoción y la seguridad, aparece el verdadero punto de inflexión. Las personas no compran productos ni servicios, compran transformaciones. Compran la promesa de un cambio claro entre un antes y un después. Todo lo demás es secundario. Un producto es algo tangible. Un servicio es una acción. Pero una transformación es una historia. Es el relato interno que el comprador se cuenta sobre cómo su situación mejora al tomar esa decisión. Mientras vendas productos, competirás en precio. Cuando vendes transformación, sales de la comparación directa. Piénsalo con calma. Nadie quiere un curso. Quiere saber algo que hoy no sabe. Nadie quiere una asesoría. Quiere evitar errores. Nadie quiere un software. Quiere ahorrar tiempo, dinero o esfuerzo. Nadie quiere un objeto caro. Quiere lo que ese objeto representa: estatus, control, comodidad o diferenciación. El objeto es solo el vehículo, no el destino. El error más común es explicar demasiado el qué y muy poco el para qué. Se habla de características, de procesos, de pasos, de entregables. Pero el cerebro del comprador no se mueve por listas, se mueve por imágenes mentales. Necesita verse a sí mismo después de la compra. Necesita sentir que el cambio es real, alcanzable y relevante. Aquí es donde el precio empieza a perder fuerza. Porque cuando la transformación está clara, la mente deja de preguntarse ¿cuánto cuesta? Y empieza a preguntarse ¿qué me costará no hacerlo? El foco se invierte.
El riesgo ya no es pagar, el riesgo es quedarse igual. Vender transformación implica desplazar la conversación del objeto al impacto. No se trata de exagerar ni de prometer imposibles, sino de hacer explícito lo que muchos dejan implícito. Mostrar con palabras cómo será la vida del comprador cuando el problema actual ya no esté ahí. Cuando no haces esto, obligas al comprador a imaginarlo por su cuenta. Y la mente humana, cuando no tiene información clara, rellena los huecos con dudas. En cambio, cuando tú guías esa visualización, reduces la fricción y aumentas el compromiso. Además, la transformación crea singularidad. Dos productos pueden parecer iguales. Dos transformaciones casi nunca lo son. Cuando defines bien el cambio que produces, dejas de ser intercambiable. Ya no compites con otros por ser más barato, compites por ser más relevante. Este punto conecta directamente con la psicología del tópico anterior. El cerebro busca seguridad. Una transformación bien explicada da esa seguridad porque convierte lo abstracto en concreto. Le dice al comprador qué esperar, qué evitar y hacia dónde se mueve. Por eso, las marcas y personas que venden caro sin hablar de precio siempre dominan este nivel. No hablan de sí mismas, hablan del futuro del cliente. No describen el producto, describen el resultado. No discuten cifras, construyen significado. Cuando vendes transformación, el precio deja de ser un número aislado y pasa a ser parte de una ecuación mental mucho más amplia. Una ecuación donde el coste se compara con el beneficio percibido, el tiempo ahorrado, el dolor evitado o la oportunidad creada. Y aquí aparece una verdad incómoda. Si tienes que explicar demasiado tu precio, es porque no has explicado bien la transformación. No porque el precio sea alto, sino porque el cambio no está claro. Cuando el cambio se entiende, el cerebro del comprador hace el resto del trabajo por ti. Este es el corazón del sistema para vender sin hablar de precio. Todo lo que viene después se apoya en esta idea. Primero corriges la mentalidad, luego entiendes la mente del comprador, y ahora aprendes a vender cambios, no cosas. Una vez que vendes transformación y no producto, ocurre algo interesante. El precio deja de ser el centro de la conversación. Pero esto no sucede por arte de magia. Sucede por posicionamiento. Un posicionamiento que no se anuncia, no se proclama y no se fuerza. Es invisible, pero se siente. Y cuando está bien construido, elimina la necesidad de hablar de cifras. El posicionamiento es la percepción que el comprador tiene de ti antes de evaluar tu oferta. No depende solo de lo que dices, sino de cómo lo dices, cuando lo dices, sobre todo, de lo que no necesitas decir. Cuando alguien está bien posicionado, no compite. Cuando no lo está, suplica atención. Aquí hay una verdad dura. El precio solo se discute con quien no lidera la conversación. Cuando el comprador percibe que tú sabes exactamente lo que haces, que entiendes su problema mejor que él mismo y que no necesitas convencer, el marco cambia. Ya no eres una opción más. Eres una referencia. Este posicionamiento se construye principalmente a través del lenguaje y del contexto. El lenguaje transmite seguridad o duda. Contexto define comparación o singularidad. Si te presentas como alguien que necesita cerrar, el comprador se protege. Si te presentas como alguien que filtra, el comprador se adapta. Uno de los errores más comunes es intentar agradar. Cuando buscas gustar, pierdes autoridad. El posicionamiento fuerte no intenta ser simpático, intenta ser claro. Marca límites. Define para quién es y para quién no es. Y esa claridad genera confianza, porque la mente humana asocia selectividad con valor. El precio desaparece cuando el comprador entiende que no está comprando acceso a ti, sino acceso a un resultado específico que no todos pueden obtener. La exclusividad no siempre es escasez artificial. Muchas veces es simplemente coherencia entre lo que prometes y a quién se lo prometes. Además, el contexto en el que se presenta una oferta altera por completo la percepción del precio. Un mismo servicio puede parecer caro o barato según con qué se compare. Cuando el comprador te compara con alternativas irrelevantes, el precio pesa. Cuando te compara con el coste de seguir igual, el precio se relativiza. Este es el punto donde muchos fallan. Dejan que el comprador establezca la comparación. Y cuando eso ocurre, casi siempre pierde el valor. El posicionamiento invisible consiste en guiar esa comparación sin mencionarla explícitamente. Hacer evidente, sin decirlo,
que el coste real está en no actuar. Otro elemento clave es la calma. Quien tiene prisa transmite necesidad. Quien transmite necesidad genera desconfianza. El comprador siente que algo no encaja. En cambio, cuando no empujas la decisión, cuando no justificas el precio antes de que exista una objeción, comunicas abundancia y control. Este control no es arrogancia, es estructura. Es saber que tu oferta tiene sentido y que no necesitas rebajarla para que encaje. Cuando el comprador percibe esto, el precio deja de ser negociable en su mente. No porque sea bajo, sino porque está alineado con el valor percibido. Todo este posicionamiento actúa antes de que el precio aparezca. Por eso, cuando finalmente se menciona, no genera fricción. El cerebro ya ha aceptado el marco. Ya ha decidido que esto tiene sentido. El número solo confirma una decisión que ya estaba tomada. Llegados a este punto, la conclusión se vuelve evidente. Vender sin hablar de precio no es una técnica puntual, es el resultado natural de haber hecho bien todo el proceso anterior. El precio solo se vuelve protagonista cuando algo falla antes. Cuando hay confusión, cuando no hay confianza o cuando el valor no está claro. Si esas tres piezas encajan, el precio pierde peso por sí solo. Todo empieza en la mentalidad. Mientras creas que el precio es el enemigo, te moverás desde la defensiva. Justificarás, explicarás de más y bajarás tu posición para intentar cerrar. En cambio, cuando entiendes que el verdadero problema es la falta de valor percibido, recuperas el control de la conversación. Ya no vendes desde la necesidad, vendes desde la claridad. Después, al comprender cómo funciona la mente del comprador, dejas de luchar contra objeciones y empiezas a anticiparlas. Sabes que cuando alguien duda del precio, en realidad duda de la decisión. Y tu trabajo ya no es convencer, sino reducir el riesgo mental. Crear seguridad, coherencia y dirección. Cuando eso ocurre, la resistencia se disuelve. El punto de inflexión llega cuando cambias el foco del producto a la transformación. Ahí dejas de ser comparable. Dejas de competir en el mercado de los precios y entras en el terreno del significado. El comprador ya no evalúa cuánto cuesta, evalúa cuánto vale para su vida, su tiempo o su tranquilidad. Y en esa ecuación, el precio se relativiza. Luego, el posicionamiento invisible termina de cerrar el círculo. No necesitas decir que eres autoridad cuando actúas como tal. No necesitas defender tu valor cuando tu lenguaje, tu calma y tu estructura lo transmiten. En ese punto, el comprador no te pide descuentos. Se pregunta si puede permitirse quedarse fuera. Aquí aparece una frase que resume todo este proceso y que marca la diferencia entre quien vende con fricción y quien vende con fluidez. Si tienes que defender tu precio, fallaste antes. No en el número, sino en la construcción del valor. El precio no se defiende, se sostiene sobre una base bien hecha. Vender sin hablar de precio no significa esconderlo ni evitarlo eternamente. Significa que cuando aparece, ya no genera conflicto. Se menciona cuando la decisión está madura, no cuando todavía hay dudas. En ese momento, el precio deja de ser una barrera y se convierte en un paso más. Este enfoque cambia también la relación que tienes con tu propia oferta. Dejas de sentir incomodidad al mencionar cifras. Dejas de pensar que estás pidiendo demasiado. Entiendes que no vendes tiempo ni objetos, vendes resultados, claridad y soluciones. Y eso tiene un valor real. El gran cierre no está en una frase brillante, sino en una comprensión profunda. Las personas no compran cuando entienden el precio, compran cuando entienden el valor. Todo lo que has visto en este contenido apunta a eso. El precio es solo la última pieza de un proceso que empieza mucho antes de la conversación de venta. Si aplicas esto, notarás algo casi inmediato. Las conversaciones cambian. Las objeciones se reducen. El foco se desplaza. Y, sobre todo, recuperas control y tranquilidad al vender. Porque ya no dependes de convencer, dependes de construir. Ese es el verdadero secreto para que te compren sin hablar de precio. No es callar el número. Es hacer que deje de importar.